Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 7, donde dice: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En los textos griegos solo aparece esta frase. El resto ha sido trasladado desde la Vulgata y aparece en 4 manuscritos griegos de mínima importancia, por lo que no se tiene en consideración en este contenido. De manera que el versículo debe de terminar con la última palabra recogida en el texto griego, el resto de una glosa de algún copista que por alguna razón se introdujo en el texto griego. Sobre lo que siguen en algunas versiones, escribe por ejemplo John Scott cuando dice que las palabras no aparecen en ningún manuscrito griego, versión o cita anteriores al siglo XV, ya que aparecen por primera vez en un oscuro manuscrito latino del siglo IV y se abrieron camino en nuestras versiones más antiguas porque Erasmo las introdujo con renuencia en la tercera edición de su texto. En la versión moderna introduce las palabras entre corchetes y también la Biblia de Jerusalén la menciona en notas al pie. Al escribir escrupuloso, impresionado por el triple testimonio del versículo 8, debe de haber pensado en la Trinidad, siguiendo así que también en el cielo hay un testimonio triple. Juan enseña que hay 3 testificantes. Esto tenía una gran importancia para los judíos, puesto que el testimonio que tenía validez en un juicio, especialmente cuando se trataba de un asunto que podía traer como resultado una condena a muerte, tenía que ser concordante con 2 o 3 testigos, lo que daba por otro lado un hecho por verdadero, como nos dice en Deuteronomios capítulo 17 versículo 6. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Juan capítulo 8 y los versículos 18 y 19 dice: Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Continuaron con el versículo 8, donde dice: Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Los testigos se enumeran como el espíritu, el agua y la sangre. Estos 3 testifican, como se ha considerado anteriormente, sobre quién es realmente Jesucristo, haciendo notar su filiación divina. Y es interesante notar que mientras los testificantes son de género neutro, al mencionarlo Juan usa el artículo masculino, versículo 7. Por tanto, debe de considerarse aquí que el Espíritu se trata y conceptúa como una persona que personifica a los otros 2. De ahí el cambio de neutro a masculino. Ya que, como se comentó anteriormente en el versículo 6, el agua simboliza el bautismo de Jesús y la sangre a la muerte de la cruz. Pero el que da testimonio en todos los casos es el Espíritu. Sin embargo, los 3 elementos impersonales son llamados en la Biblia testimonio. Los 3 testificantes concuerdan literalmente. Se lee hacia uno son o hacia uno están.
En la acusación al Señor ante el Sanedrín se presentaron varios testigos cuyo testimonio no concordaban, por lo que se invalidaban como tal. Marcos, capítulo 14, los versículos 56 al 59 dice: Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaba. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. El Espíritu hace válido el testimonio ocurrido en las ocasiones mencionadas de la vida de Cristo, su bautismo y su muerte. Pero tampoco debe de olvidarse que el Espíritu es el único testigo de los 3 que es vivo y activo. Los 3 testificantes ponen de manifiesto que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios y es Dios en la unidad de la Santísima Trinidad. Al igual que la frase final del versículo anterior, la primera de este no está en el texto griego y sin duda se debe al deseo de recordar a los lectores que también 3 son los que dan testimonio en el cielo. Continuará con el versículo 9, donde dice: Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Avanzando en el razonamiento sobre el testimonio acerca de Jesús, viene a una consecuencia lógica sobre la aceptación del testimonio humano. El testimonio de los hombres, cuando además es concordante en los que testifican, se acepta como verdad de un hecho. Y en ese sentido, podría aplicarse al testimonio apostólico, ya que todos concuerdan en lo que testifican sobre Jesucristo y su obra. Y nótese que, sin embargo, aún concordando, los hombres tienen una visión limitada de las cosas y su testimonio puede ser incorrecto por la subjetividad propia de la mente humana. Pero no es así con el testimonio de Dios, que siendo verdad absoluta, todo cuanto expresa en relación con algo o con alguien no puede sino ser verdad. En ese sentido, el testimonio divino es infinitamente más creíble que el relativo de los hombres. De manera que, si aceptamos el testimonio de los hombres, mucho más hemos de aceptar el de Dios. Téngase en cuenta que Jesús habló del testimonio divino acerca de él y se refirió a él como un testimonio mayor que el que Juan el Bautista había dado de él. El Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 36, dice: Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. En relación con el testimonio de Dios se han hecho distintas proposiciones, sin embargo se aprecia que, mientras el de los testigos a los que se refirió antes está en presente, el de Dios está en pasado, lo que quiere decir que es algo que se ha producido y del que son testigos los que lo están recordando y testifican en el tiempo presente. Es una referencia al testimonio histórico que dio el Padre acerca de su Hijo Jesucristo, el del bautismo. Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también
el del monte de la transfiguración. En Mateo capítulo 17, versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Además, también podría añadirse el testimonio declarativo por medio de la resurrección. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 33, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perga, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Continuará con el versículo 10, donde dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aceptar o rechazar el testimonio de Dios tiene consecuencias, ya que quienes lo aceptan son los que creen en el Hijo y por tanto tienen el testimonio en sí mismo. El testimonio divino involucra la salvación o perdición del hombre en su aceptación o rechazo de la verdad. Esta aceptación divide a los hombres en dos grupos: los que creen y los que rechazan, ya que creer en el Hijo es aceptar el testimonio de su deidad, dado por el Padre. Tener el testimonio en sí equivale a atesorarlo en su corazón y hacerlo suyo, como verdad de fe. También debe de entenderse el testimonio que el Espíritu Santo como Dios da al creyente que lo posee por haber creído en Cristo. Romanos capítulo 8 y versículo 16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Gálatas capítulo 4 y versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El Espíritu Santo le conduce a toda la verdad sobre Jesucristo. Capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Y nótese que si la consecuencia de la fe produce bendición, no ocurre así con quienes rechazan el testimonio de Dios. Y el primer y grave problema consiste en negar lo que Él testifica. Por tanto, si afirma que algo es conforme a su testimonio y alguien está negando esa verdad, le hace mentiroso, porque es lo mismo que considera el testimonio falso y a Dios como mentiroso. Y como escribe John Scott, dice que la incredulidad no es una desventura que debe suscitar compasión. Es un pecado que debe deplorarse. El que niega el testimonio de Dios no está negando una revelación subjetiva, sino que es objetiva, procedente de Dios y asimilada por la fe. Por tanto, no se trata de un testimonio interno, sino de un testimonio externo, que se interioriza y apropia por el que cree en el testimonio suyo. Y también un segundo problema que surge de la incredulidad es que quien no cree se constituye en un rebelde en contra de Dios, ya que no acepta el testimonio y además desprecia la invitación divina, que demanda fe en el Hijo de Dios. Y Juan utiliza aquí un pretérito perfecto en el verbo, que está dando la idea de un acto de incredulidad, ocurrido en el pasado y que persiste en el presente. El rechazo a la palabra de Dios es un pecado deliberado que conduce a la condenación, y lo es al rehusar el único modo de salvación. Juan
capítulo 3, versículo 18 dice: El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así pues, rechazar el testimonio sobre la deidad de Cristo es rechazar a Dios. Y ya consideró el apóstol esto mismo al comienzo de la epístola, porque contra el testimonio que Dios da de que todo hombre es pecador, algunos, sin embargo, se atreven a decir: no hemos pecado, lo que pone de manifiesto, por otro lado, que no han creído en el testimonio de Dios. Capítulo 1 y versículo 10. Así pues, rechazar el testimonio de Dios sobre su Hijo es situarse en un estado de condenación eterna. Continuará con el versículo 11, donde dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El testimonio de Dios, aceptado por el hombre, causa efectos concretos. Y Juan recuerda de lo que se trata cuando dice: y este es el testimonio. Posiblemente el resumen de todo lo testificado, pero tal vez mejor aplicado a lo que sigue, ya que no está pensando en el testimonio que ya expresó, sino en las consecuencias de éste en la vida del que lo recibió. Y nótese que Dios da al que cree en el testimonio suyo acerca de su Hijo, o de otro modo, al que cree en el Hijo le otorga la vida eterna. Por eso dice que Dios nos ha dado vida eterna. El don de Dios no está reservado para algunos, sino para todos los creyentes, entre los que se incluye el apóstol, ya que dice nos ha dado. Lo que se dio a los creyentes es, como se dijo, la vida eterna. Como se consideró en su momento, la vida eterna es privativa y potestativa de Dios, ya que sólo Él es eterno, y por tanto, el que cree en el Hijo entra en el contacto vivencial con Dios, y por medio del mismo Hijo es hecho partícipe de la naturaleza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Se trata de un conocimiento experimental que une al creyente con el Padre y con el Hijo. Juan capítulo 17 y versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nótese que la vida eterna se da, no como algo merecido, sino como don de la gracia. Efesios, capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, es un don para el presente y no solo una esperanza para el futuro. No es prometida, sino dada. Se promete para el que cree y se hace efectiva en todo aquel que ha creído, como señala el capítulo 2 y versículo 25. También es bueno considerar que el Hijo es el comunicador de la vida eterna, ya que esta vida está en el Hijo. La vida eterna tiene su fuente y también asiento en el Hijo, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 4. De manera que quien tiene al Hijo tiene también la vida. El apóstol Pedro llamó a Cristo el autor de la vida, ya que no hay otro modo de llegar a poseer la vida eterna que teniendo al autor de la vida viviendo en la intimidad de la persona. Pero nótese que esto exige aceptar el testimonio que Dios da de Jesús como su Hijo y Salvador.
No se llega a la seguridad de salvación por cualquier camino que el hombre proponga. Es más, lamentablemente hay un concepto no bíblico, repito, no bíblico, que afirma que todo el que con deseo personal y honestidad siga el camino religioso que le parezca mejor, al final ese camino le lleva a Dios. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios enseña que solo hay un camino, y ese camino es Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: «Todavía más, hay un camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Proverbios, capítulo 14, versículo 12. El Padre envió al Hijo para que el pecador crea y viva por él, como señala el capítulo 4 y versículo 9. Y voy concluyendo con esto. Solo hay una verdad, la verdad de Dios. Él ha dado con amplitud un mensaje auténtico para todo el mundo. Y nótese que ese mensaje exige creérselo en serio, ya que es todo o nada. Por tanto, el cristianismo no es, repito, no es una de las filosofías de las que se pueden seleccionar opiniones o ideas interesantes, hablando, por ejemplo, en una cafetería. Amigo y amiga oyente, ninguna filosofía, ninguna reunión de académicos o sabios tiene la verdad. Pero Jesús, Él afirmó y dijo lo que ningún hombre ha llegado nunca jamás a afirmar ni podrá hacerlo. Él dijo que Él es la verdad, que Él es la vida y Él es el camino eterno al Padre. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, es el momento que tú creas a Dios, que tú creas en su palabra y que tú creas que verdaderamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Te invito, pues, a que puedas hacer una oración como, por ejemplo, esta que voy a hacer. Repite conmigo y di: Señor Jesucristo, hasta ahora he creído que mi manera de ser, el camino que yo podría elegir más cómodo para mí, podía llevarme a Dios. Pero sin embargo, tu palabra dice bien claro que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por ello vengo ante ti, porque tú eres el camino al Padre. Eres la verdad y eres la vida. Yo lo creo. Y es que por eso te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, recibiéndote ahora en este momento como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.